serie se va a titular Las guerras y Dios. Las guerras y Dios. Es el inicio de esta serie. Muy bien. Estábamos comentando que termina la pandemia y comenzamos a escuchar una invasión rusa contra la nación de Ucrania. Esta invasión de Rusia contra Ucrania nos ha puesto a todos los que estamos interesados en estudiar las profecías de los últimos tiempos, porque todo está aquí en la Biblia, que la forma como se está llevando a cabo esto, efectivamente nos habla que se está desarticulando el mundo, las naciones están completamente desarticuladas, y lo interesante de todo esto es que la Biblia profetizó hace 2700 años una invasión. En el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Esta invasión en Ezequiel 38 y 39 está revelada por Dios, por el Espíritu Santo, con detalles impresionantes. Es una de las profecías con mucho más detalles que cualquier otra que podamos encontrar en la Biblia, porque se mencionan el nombre de las naciones que vienen contra Israel. Se menciona que es la nación de Israel la que va a experimentar la invasión. Se menciona las condiciones en las que Israel tiene que encontrarse cuando esta invasión tome lugar. Se menciona una guerra tremenda donde va a ser Dios el que intervenga sobrenaturalmente para terminar y destruir el ejército de Gog y todos los magogitas, que son las naciones que se encuentran exactamente al sur de Rusia, que son Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, y lo más interesante es que se encuentra Ucrania. Entonces, cuando comenzó todo esto, yo he dado ya como 3 o 4 conferencias, las pueden encontrar en internet, en muchas entrevistas también muy buenas, se las recomiendo de veras, con muchos detalles. Expliqué claramente, desde que comenzó esto, que nunca Putin iba a abandonar Ucrania. Ucrania siempre, desde hace más de 2 siglos, ha sido rusa. Casi todos los primeros premiers y ministros de Rusia han nacido en Ucrania, a excepción de Gorbachev. Casi Nikita Khrushchev, todos los demás han nacido en Ucrania. O sea, Ucrania es rusa desde el inicio, pero Ucrania forma parte de los magogitas, que se encuentra en Ezequiel 38. Y todo lo que es la región de Magog es la región del Mar Caspio, del Mar Negro y de las naciones del oriente de Europa, que son Lituania, Estonia, Finlandia, todas las naciones del Mar Báltico. Toda esa zona de la Euroasia y del oriente de Europa era la zona geográfica de los magogitas. En la Biblia no encontramos nombres como Rusia, pero sí encontramos nombres como Irán, que aparece con el nombre de Persia en esta invasión. Y en 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán, en el 79 a la República Islámica de Irán. Entonces sabemos que Persia es Irán, porque es claro que se le cambió el nombre, pero ¿cómo sabemos que es Rusia la que va a venir en contra de Israel? Porque la Biblia nos muestra claramente que Magog es esa zona de las repúblicas. Cuando se dividió Rusia en 1991 y el comunismo cayó, todas estas 15 repúblicas se convirtieron en independientes, que son las que les acabo de mencionar: Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, etcétera, etcétera. Y todas estas naciones forman parte de Magog. Entonces, el hecho que Putin ahora se haya sentido amenazado por la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que se formó en 1949 para evitar el comunismo en Europa, y el hecho que la OTAN no haya respetado anteriormente el tratado que hizo en el Pacto de Varsovia, y el cual confirmó Gorbachev, de que la OTAN no iba a avanzar ya hacia las naciones del Oriente cercanas a Rusia, hizo que este presidente de Rusia se sintiera amenazado. Mandó 125,000 soldados para rodear Ucrania, porque si ponía la OTAN, que es el ejército de Europa, si la OTAN y Europa ponían misiles apuntando a Moscú en Ucrania, llegaba el fin de Rusia.
Y es exactamente como si escucháramos que Rusia pone misiles en México, en Puerto Rico y en Cuba apuntando a Estados Unidos. Estados Unidos no se va a quedar cruzado de brazos, va a reaccionar. ¿Por qué? Porque se sentiría amenazado, ya que un misil apuntando a Rusia no tardaría más que 4 minutos en destruir completamente 5 ciudades de Rusia. Entonces hay un conflicto de intereses y de la perspectiva tanto geopolítica como militar, como también desde el punto de vista social. Pero este hecho de que ya nos encontremos en este punto de la historia, donde ya las naciones de esta futura invasión están ya perfilándose para poder realmente llegar a Israel, y ahora que Estados Unidos ya no puede conseguir el petróleo de Rusia, ni Europa tampoco, ni el gas, ni los fertilizantes, ni el grano que Rusia provee a Europa, increíble que el nuevo gobierno de Estados Unidos le esté pidiendo ayuda a Venezuela y le esté pidiendo ayuda a Irán para que puedan suplir el gas y el petróleo que ya Rusia no puede proveer. Entonces, al unirse a Estados Unidos y renovar el pacto que había el expresidente Trump hecho con Irán, de que no se les iba a permitir continuar produciendo el uranio 35 en las centrifugadoras para la bomba atómica, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de declarar que él quiere renovar este pacto para hacerlo favorable y descongelar los millones de billones de dólares que habían congelado a Irán para que no continuara construyendo la bomba atómica. ¿Qué nos habla esto? Que Irán ahora va a estar fortalecido. Irán es el lugar geográfico que produce más terrorismo en el mundo. El más grande grupo terrorista es Hezbollah. Hamas, los yudis y todos aquellos que forman parte alrededor que sostiene Irán, que se encuentran en el Líbano. Por eso el Líbano ahorita está quebrando económicamente de una forma tremenda. Y ahora todos estos grupos terroristas aunados con Afganistán, que está casi en frontera con Rusia, que son los talibanes, Al-Qaeda e ISIS, se encuentran controlando el Medio Oriente y no tardan en apoderarse y de entrar a la nación de Israel. El foco central es Israel, es el centro de las profecías en la Biblia. Y no porque los judíos sean mejores que los árabes, porque los dos son semitas. Simplemente Dios escogió un pueblo geográficamente para que al llegar a la época que estamos viviendo, los ojos del mundo se concentraran y se fijaran en este lugar geográfico que es Israel, y nosotros supiéramos que nos encontramos en los últimos tiempos. ¿Cuál es la razón por la cual desde que Caín mató a Abel, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Estocolmo, Suecia, de los casi 6,000 años de historia que llevamos, han habido 25 años de paz? En 6,000 años de historia, la raza humana no ha experimentado más que 25 años de paz. O sea, toda la historia humana son guerras, revoluciones, tribu contra tribu, nación contra nación. Llegamos al siglo XX que 2 guerras mundiales, pero la historia humana se encuentra completamente llena de guerras unos contra otros, blancos contra negros, judíos contra árabes, italianos contra franceses, ingleses contra australianos. Y el problema es el siguiente, y es el que quiero tratar. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Cuál es la razón? Imaginemos que viene un extraterrestre de Marte y se asoma a la Tierra y nos ve a través de la historia como perros y gatos, matándonos unos a otros continuamente, con una violencia impresionante. O sea, ¿por qué no podemos en este planeta vivir juntos? Este problema va mucho más allá de lo social, de lo psicológico, porque a través del tiempo la historia nos muestra que ha habido personajes, como los voy a mencionar, que han tratado de poder diagnosticar cuál es el problema del ser humano por lo cual no podemos vivir en paz.
teniendo un mundo tan hermoso, las cataratas del Niágara, México siendo una nación preciosa en minerales, en playas, en turismo, naciones en Europa como la Riviera Francesa, Italia hermosísima con todo. ¿Por qué no podemos vivir en un mundo donde todos pudiéramos disfrutar, cada nación vivir en paz y colaborar unos con otros? Pero tiene que llegar el punto en el que si Cristo no interviene, dice la Biblia, que acabaríamos autodestruyéndonos. Entonces vamos a partir de este punto. La Biblia, este maravilloso libro que tengo en mis manos, diagnostica al ser humano como un ser autodestructivo. Somos seres autodestructivos. ¿Por qué fumas? ¿No sabes que los alveolos pulmonares, tu garganta, el esófago, la lengua, todo está contaminándote y estás reduciendo a la mitad tu vida? ¿Qué? ¿No has leído en las cajetillas que dice, este producto no sirve para la salud? ¿Por qué después del conocimiento que tú tienes de que te estás envenenando literalmente, lo sigues haciendo? Y la respuesta es, la persona te contesta y te dice, no sé, pero me gusta. Somos autodestructivos. ¿Que no sabes que el alcohol destruye tu hígado, tu páncreas, que puede causarte problemas gravísimos, abandonar tu trabajo, abandonar tu esposa y tus hijos? ¿Por qué sigues emborrachándote, Pancho? No, Chepo. No sé, pero me gusta, ¿verdad? Y hay algo en mí que lucha dentro de mí, que yo sé que está mal, pero lo sigo haciendo. Hay una fuerza o un poder dentro de los seres humanos de maldad que nos jala para hacer cosas que no queremos hacer. Y muchas veces las cosas que no queremos hacer y las hacemos, nos arrepentimos. Y nos damos cuenta que eso que hicimos estaba mal, pero ya lo hicimos. Veamos en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, porque para poder entender las guerras, para poder entender por qué somos como somos y por qué vamos a terminar en una tercera guerra mundial, que por cierto no es la de Ucrania ni la de Rusia, faltan 2 o 3 guerras más para el Armagedón. Tenemos que entender la naturaleza del ser humano, porque tenemos que partir del punto de quién produce las guerras, nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no podemos vivir en paz y que continuamente estamos, repito, como perros y gatos dentro del mismo hogar. El esposo contra la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres contra los hijos, los ciudadanos contra el gobierno contra los ciudadanos. Es un conflicto tremendo que existe en la naturaleza humana. William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, dijo, es el defecto natural del ser humano. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, dijo, el problema humano se encuentra en su medio ambiente y en su sexualidad infantil. Carlos Marx, antes de Freud, dijo, 1850 aproximadamente, en su libro que hizo, bueno, de todos los tomos que él escribió, Marx escribió, el problema del ser humano es la lucha de clases. Mientras el capitalismo raye en la avaricia, no va a poder dejar vivir a los pobres. Entonces, la clase proletariada tiene que terminar con la clase burguesa, y con esta lucha de clases, cuando el proletariado derribe a los capitalistas y a los explotadores, el mundo vivirá en paz. Para él el problema era de carácter económico. Y así podemos seguir buscando opiniones de escritores, filósofos, dramaturgos, que jamás podrían descubrir el problema del ser humano. Porque ¿quién es el que nos conoce y quién fue el que nos creó? Dios. Y nos dejó este libro maravilloso para que pudiéramos comenzar a conocernos. Cuando invitamos a Cristo a nuestra vida, porque al entrar Cristo a tu vida, se nos caen las vendas, el Espíritu Santo nos comienza a quitar todas las tenebrosas y las ideas y tinieblas que invaden nuestra mente. Vamos a verlo claramente y comenzamos a ver el panorama más claramente. Y podemos comenzar a entendernos. Y cuando nos comenzamos a entender por qué hacemos lo que hacemos, estamos ya a punto de poder comenzar a luchar
contra el enemigo más grande que existe contra nosotros, que somos nosotros mismos. Tu enemigo más grande no es tu esposa, no son tus padres, no es tu esposo, no es el comunismo, no es el gobierno. El enemigo más grande de nosotros está dentro de nosotros. Como escribió un filósofo alemán, el hombre es el lobo del hombre. Así que no busques por afuera el mal. Es que yo tengo la culpa por la infancia que tuve. Mi mamá era prostituta, mi papá era traficante de drogas, soy el producto, me crié en un orfanatorio desde niño y por eso soy delincuente, por eso estoy en odio contra el mundo, por eso no creo en nada, etcétera, etcétera. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Ese es el engaño. Pero cuando descubres que no es cierto, que no está fuera de nosotros el mal por lo que somos, sino dentro de nosotros, comienzas a convertirte en una persona responsable. Tú nunca serás una persona madura hasta que no reconozcas que lo que eres es porque tú lo has escogido ser. Y no es el medio ambiente, no es el conductismo, no es el humanismo. Tú eres lo que eres, y si creciste en un orfanatorio, y si tu mamá fue prostituta, y si tu padre fue traficante de drogas, y te han violado cuando eras niña, etcétera, etcétera, la gracia de Dios es más grande. Dios en la Biblia nos tiende la mano a nosotros, pobres seres autodestructivos, y nos dice: déjame levantarte de la condición en la que te encuentras. ¿Me permites? ¿Me das permiso de entrar a tu vida? Porque no hay ninguna otra medicina más que la sangre de Cristo. Dice Jeremías 17:9, lo voy a leer tal como está escrito y después vamos a analizarlo en el lenguaje original hebreo. Y dice así, Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando nosotros venimos a las palabras originales en el hebreo, encontramos una revelación impresionante, porque en el hebreo cada palabra tiene aproximadamente 4, 5, hasta 6, 7 sinónimos. Por ejemplo, la palabra shalom significa paz, estabilidad, seguridad, bienestar. Abarca un espectro de características que cuando decimos paz, pues no sabemos más que qué es paz, ¿verdad? Pues estar quieto o no meterme con nadie, estar en paz, ¿no? Pero cuando ya entramos al original y estudiamos la Biblia, que es maravillosa, descubrimos como lo que vamos a descubrir ahorita. A los que les interese, apunten lo siguiente: la palabra engañoso es la palabra griega akov, A-Q-O-B de Víctor, akov, engañoso, que significa chueco o torcido. Se van a sorprender después todo lo que dice aquí. La palabra corazón es la palabra hebrea L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, lev, que significa los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. ¿Estamos profundizando? Ahora, la palabra perverso es la palabra anás, como suena, A-N-A-S, que significa imposible de curarse o incurable. Vamos a juntar todo lo que acabamos de decir. Nacimos chuecos, nacimos torcidos. Mi esposo y yo ahorita estamos disfrutando a nuestra nietecita Ana Sofía, que tiene 1 año y meses, y no se imaginan, ahorita ya está caminando, ahorita es la niña más peligrosa de su casa, cuando comienzan a caminar los bebés. Pero nos damos cuenta en un bebé de 1 año más o menos, que yo soy la reina y aquí me hacen aquí lo que yo quiero. Y si no, y demandan y piden y gritan: no me gusta la comida, y le escupen de la boca, pero tienen que traer la atención, y si no la estás entreteniendo, chilla. Y a los 2 años que ya caminan un poco más, son los dictadores más grandes de su casa.
Yo le decía a nuestra hija Natalia, ¿verdad? Uno de los problemas que un padre cristiano tiene que tener, que tenemos que enfrentar, es darnos cuenta que desde que nacemos con la tendencia a que nos den gusto. Yo soy el rey, yo soy la reina. Y tenemos que ir poco a poquito, con la sabiduría que Dios nos da en la Biblia, a los bebés, y cuando van creciendo a 4 o 5 años de edad, irles demostrando que no son dueños ellos totalmente de lo que siempre les tenemos que dar gusto. Yo recuerdo hace 3 o 4 días estábamos desayunando en la casa de ustedes, tenía aquí a Ana Sofía aquí, y de repente la agarré aquí y me dijo, me quiero bajar. Le dije, no, aquí te quedas. Y que no. Y a la segunda vez volteó y sintió y se quedó sentada. Pero comenzamos a decirles y a imponerles poco a poco, no vas a mandar siempre. Poco a poquito, esa es la sabiduría que Dios nos da. ¿Pero por qué? Porque desde que nacemos con la tendencia a el mal. El mal lo traemos desde que nacemos. Nacemos gritando, chillando desde que nacemos. Vivimos llorando y nos vamos de este mundo llorando también. Nacimos chuecos, torcidos, y nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestro intelecto están completamente torcidos y están desviados completamente de la voluntad de Dios. Pero lo más terrible de esta autodescripción de nosotros es la palabra perverso, que significa incurable. La Biblia, damas y caballeros, señores sociólogos, psiquiatras, antropólogos que nos están escuchando, la Biblia nos revela que el ser humano no tiene ninguna forma de cambiar su conducta. Pero cuando vino la psicología y la psiquiatría, hace como un siglo, ¿qué fue lo que hicieron? La persona tiene, y se le calificó como neurosis, sociopatías, paranoias, porque la persona se espanta de todo, esquizofrenia porque hay personas que tienen 2 o 3 personalidades. Pancho en su casa es el dictador, en su trabajo es guarachero y parrandero y jugador, y en la iglesia tiene cara de Santo Tomás. Qué triste, ¿verdad? Se llaman desórdenes múltiples de la personalidad. Hay cantidad de seres humanos que tú los ves y son diferentes dependiendo de la condición donde se encuentren. Con los amigos, sí, por aquí, por allá. En su casa, la esposa, hipócrita. Y los hijos, ¿verdad? Mi papá, lo veo cuando salimos con los amigos, es tan diferente como trata a mi mamá. Y la psicología le puso, ¿verdad? Esquizofrenia, porque significa en el griego mente dividida. O sea, no eres uno, eres 2 o 3 o 4. Entonces, no hay cura, porque cuando vamos al psicólogo y al psiquiatra que te pueden ayudar a decir, tú eres así porque sufriste de niña, porque te violaron, pero una vez que te diagnostica un psicólogo el problema que tú tienes, la pregunta es la siguiente, ¿y la medicina cuál es? ¿Saben cuál es? Chochos, pastillas tranquilizantes. Si tú vas a un hospital psiquiátrico, el 99% de los pacientes los tienen drogados. Porque no hay manera. Es que la persona va a darle un choche Cuanil o Prozac o alguna otra cosa que lo tranquilice, y vas avanzando de peor en peor, porque comienzas a ser narcotizado químicamente. Químicos están tratando de tratar y controlar tu sistema nervioso, lo cual a la larga va a producir un cuadro peor que cuando tú comenzaste. Y eres una persona drogadicta. No le llames a tu hijo marihuano si tú usas pastillas tranquilizantes, porque no hay manera de cambiar al ser humano. Es incurable. Si hubiera otra manera de cambiar nuestra conducta, ¿para qué un hombre hace 2000 años murió en una cruz? Padre, Jesús oró en Getsemaní, pasa de mí esta copa. ¿Hay alguna otra manera, Padre? ¿Hay alguna otra manera en que se pueda tratar al ser humano, en el que tú lo puedas salvar? Mira, diles que se porten bien, que cada quien vaya a la iglesia que quiera, que cada quien tenga una religión, que hagan lo mejor que puedan. Pero ¿por qué tengo yo que morir? Si hay otra manera, Señor, hijo, le contestó el padre, no hay otra manera. Es tu vida,
en esa cruz, la que tiene que pagar la cuenta para que cuando el ser humano diga, ¿y qué culpa tuve yo de nacer chueco? Porque ahorita la mente de ustedes ya está girando a 100 por hora. ¿Y qué culpa tengo yo de haber nacido torcido? No, no tienes ninguna culpa, te contesta Dios en el día del juicio. Tu culpa no es que hayas nacido torcido. Tu culpa es que nunca quisiste enderezarte. Yo te ofrecí la medicina y te traje a las reuniones y te hablé de Jesucristo, pero tú te encaprichaste en continuar con tu vida. Entonces tú no vas a ser condenado por como naciste, porque tu pecado de nacimiento en la cruz lo pagué yo con mi sangre preciosa. Entonces el mismo Dios que permite que el mal entre al mundo es el mismo Dios el que nos da la medicina, y es el mismo Dios quien se la toma para que tú y yo seamos hechos justos, santos, sin merecerlo. Esta se llama gracia, la gracia de Dios. Que siendo pecadores inmundos, autodestructivos, llega Jesús a mi vida y toma mis pecados y los pone en esa cruz y me dice, ahora Jesús, me dice, ahora Armando, simplemente sígueme. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y puesto dentro de ti el Espíritu Santo, que es el que te va a dar el poder de seguirme, porque es difícil seguirme. Ese fue el error del catolicismo romano, tratar de seguir a un Jesús imaginario de ellos por sus propios esfuerzos. ¿Y qué hacían? Pues se agarraban la penca, ¿verdad? Y chicotazos, y soy un pecador, esto y el otro, dormir en una cama de piedra, no voy a tener dinero, voy a vender todo, tratar de hacer algo para ser aceptados por Dios. Y la Biblia dice, en la cruz Dios lo hizo todo. Muy bien. Este estado en que nacimos y esta pecaminosidad en la que nacimos de autodestrucción es la razón de los gobiernos. Dios tuvo que formar, primero fueron tribus, patriarcados, ciudades-estados, y después se formaron las naciones a través de la historia. Pero es esta pecaminosidad la que ha creado la necesidad de controlar el mal y la conducta humana pecaminosa a través de los gobiernos civiles. Entonces, el hecho de que haya gobiernos es precisamente porque el ser humano es anárquico por naturaleza. Imaginémonos que mañana amanece Toluca sin semáforos. No, va a haber 50 accidentes. Y yo paso primero, y yo esto y el otro. Entrarían a romper las vitrinas de los comercios, se levantaría el pueblo. Bueno, es impresionante. Entonces, la necesidad de que haya policías y ejércitos y cosas de seguridad es porque el ser humano necesita, desgraciadamente, por nuestra naturaleza, ser controlados. Vayamos a Génesis capítulo 9 en el Antiguo Testamento. Y claro, ¿verdad? Que precisamente por esta maldad que tenemos, muchos gobiernos, no se adelante, lo vamos a explicar todo, han abusado de la autoridad que se les ha dado y van a ser responsables delante de Dios. Pero es imposible que el ser humano pueda vivir sin un gobierno. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 6. Estas palabras están escritas después de un diluvio universal. Cuando el ser humano, la violencia en la tierra fue extrema, la degeneración moral del ser humano fue perversa y maligna, donde los padres se levantaban contra sus hijos, donde ya no había matrimonios, donde todo era completamente un caos. Dios tuvo que borrar a una generación completa del mundo entero, y después de que el diluvio arrasó con esta generación, sobrevivieron nada más 8 personas. Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 esposas de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. La Biblia dice que Jafet formó todo lo que es Europa, el mundo anglosajón. Los semitas formaron todo lo que es el Medio Oriente y Asia y Euroasia, Asia Central. Por eso tanto judíos como árabes son semitas.
y Cam fundó todo el continente africano. Así que tú y yo venimos de cualquiera de los 3 hijos de Noé. Y después de que todo esto se formó y después de que sobrevivieron en el arca que aterrizó exactamente o se colocó en Armenia, que está junto a Turquía, ahí se posó el arca. Cuando bajaron las aguas, de ahí comenzó la raza humana otra vez a propagarse, y entonces Dios, del capítulo 9 de Génesis en adelante, nos lleva poco a poco explicándonos la historia de los gobiernos y por qué los gobiernos tuvieron que ser puestos por Dios para detener la maldad del corazón humano. Y entonces Dios dictó, aunque te asustes, la pena capital, la pena de muerte. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Acabo de mencionar que la Biblia estableció la pena de muerte, la pena capital. E inmediatamente, siempre que te enfrentas a la Biblia y a los pensamientos de Dios, causan extrañeza, desorientación, sorpresa. ¿Cómo? La pena de muerte. Porque no entendemos nunca lo que se encuentra detrás de los mandamientos de Dios. Yo te comprendo. Yo cuando oí esto también, la pena de muerte, Dios, sí, Dios estableció la pena de muerte, y les voy a decir la razón y lo vas a entender. Las cárceles no existen en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Tú agarras a un delincuente, al pitirijas tuercas, entró a tu casa, se metió a tu casa, se lleva la televisión y mata a tu hijo, o mata a tu hija, o viola a tu esposa. El pitirijas tuercas, viene la policía y entonces lo mete a una cárcel. ¿A ti en qué te beneficia? Porque ni la televisión te devolvieron. Lo que te robaron de dinero tampoco lo vas a recobrar jamás. Y tú crees, escúchame esto, que 75 años u 80 años que es verdad lo máximo que se le puede dar a una persona a condenar, aunque ahí pasan de 300, 400 años, ¿tú crees que eso va a compensar la vida de tu esposa? Aunque estuviera 500 años, nunca la vida del pitirijas podría compensar la vida de mi esposa más que su propia vida. Lo que Dios nos quiere dar a entender es que la vida es tan preciosa para Dios que no hay nada que pueda compensar ni pagar matar a otra persona más que la sangre del que lo mató. Ni 80 años de cárcel pueden ser suficientes para compensar la vida y la sangre que fue derramada. Entonces, si tú matas a alguien, tú vas a pagar con tu propia vida, porque tú quitaste una vida y tu vida es a imagen hecha a semejanza de Dios. Es lo único que puede compensar, para que ustedes lo entiendan, el valor tan grande de la vida humana delante de Dios. ¿Por qué a través de los tiempos la pena de muerte fue claramente sacada de muchos lados? Porque vinieron gobiernos voraces que hacían cacería de brujas, aprovechaban la pena de muerte para vengarse de todos sus enemigos, comenzando con el Vaticano. El Vaticano, ¿verdad? Llegó el momento en que tenía el control de Europa por 18 siglos y mandó una orden, salió el Vaticano a Torquemada, en España, que todas las personas que no aceptaran que la iglesia es la única y que es Roma la que perdona pecados, a la hoguera. Pero no solamente a la hoguera, sino que los torturaban, los abrían de piernas, los arrastraban en caballos, les quemaban el pelo a las mujeres, les quemaban los senos. Todas estas cosas que, bueno, no se pueden ni siquiera mencionar, cámaras con clavos donde los iban metiendo poco a poquito. Todos estos horrores, simplemente porque una organización religiosa se adjudicó el derecho de que tú tienes que seguirme y yo solamente te puedo perdonar a costa de tu vida. Entonces, el hecho que la autoridad haya sido abusada no implica, ¿verdad?, que lo que se encuentra detrás es más sabio que lo que podemos imaginarnos. En Texas, por ejemplo, el estado de Texas y Florida, donde hay pena de muerte todavía, ninguna persona se atreve a matar a un policía. Y si lo hacen, lo piensan 5 veces antes. Y aquí en México vemos, ¿verdad?, que hasta a los del ejército los encueran.
y les quitan las armas y los pisan, y etcétera, etcétera, y ni quien reclame, ni quien castigue, ni quien diga pío. ¿Por qué? Porque cuando se autoriza esto y se dice, si tú matas a esa persona, tú te vas a ir 60 años de cárcel o es pena de muerte, lo vas a pesar 5 veces antes de hacerlo. Así que Dios establece la pena capital para enseñarnos el valor del ser humano, que solo la muerte de esa persona puede compensar lo que tú le quitas, la muerte que él ocasionó. Entonces, las cárceles, ¿qué son? Las inventamos nosotros, no están en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había ciudades de refugio, donde un criminal hacía algún ladrón, corrían y lo metían en ciudad de refugio, y se juntaba un consejo de ancianos y determinaban su caso para que la familia no se quisiera vengar y lo matara antes de juzgarlo. Como decía Pancho Villa, mátalos, después averiguas. Entonces se tenía que juzgar antes, que pudieran abusar, porque la venganza y las emociones están torcidas de todos los seres humanos. Entonces Dios quería que primero lo aislaran, lo metieran a las ciudades de refugio, y ahí los jueces determinaban si era culpable o no era culpable. Ahora, desgraciadamente, ¿verdad? Ya no es la ley del más bravo, ahora es la ley de la selva. Ahora muchos gobiernos se aprovechan de eso, ¿verdad? Y usaron la pena capital para personas, y hay muchos inocentes que han sido muertos, que han sido inocentes y que no merecían la cámara de gases ni la silla eléctrica, porque la silla eléctrica fue un método completamente antihumano, contra derechos humanos, torturar a una persona antes de matarla. La forma más fácil de la pena de muerte es por fusilamiento. Paz 5 o 6, la persona no siente nada, cae muerta inmediatamente. Pero cámara de gases y silla eléctrica se pasaron de la raya en la crueldad que los seres humanos tenemos en el corazón. Ahora, muy bien, esta pecaminosidad entonces es la que ha producido los gobiernos. Y en último lugar, uno de los principales problemas que existen es la terrible influencia para juzgar a los demás de los conductistas. Vimos que las cárceles no rehabilitan a nadie. ¿Amén? Las cárceles no son centros de rehabilitación, salen peor. Ahí aprenden todas las mañas que no aprendieron cuando estaban afuera. Otros salen con más odio, otros salen con más mañas, otros salen, ¿verdad? Pero las cárceles no cambian el corazón humano. Otra vez, es incurable el ser humano. Ni una cárcel, ni una institución, ni ninguna sociedad de beneficencia puede cambiar al ser humano. Tú llévalo al psicólogo, no lo pueden cambiar, acabará enchochado, o el psiquiatra enchochado, etcétera, etcétera. No hay nada que cambie al ser humano más que la cruz. La cruz de Cristo, que se nos ofrece todos los días y nos habla todos los días Dios diciéndonos: vengan a mí, los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, sustituyendo y desconociendo la horrible condición en la que nacimos y en la que vivimos, se han desarrollado métodos, pues que psicología, marihuanos anónimos, alcohólicos anónimos, psicóticos anónimos, etcétera, etcétera, los conductistas, evolucionistas y humanistas. Los evolucionistas enseñan que nuestra conducta está determinada genéticamente y que tú eres como tú eres porque traes genes de tus abuelos. Si tu abuelo fue criminal, tú eres criminal, y genéticamente tú no eres responsable porque has heredado ese crimen o esas ganas de matar de tus antepasados. Ese es el conductismo que se maneja dentro de la psicología. Los evolucionistas dicen que también estás determinado genéticamente, pero que está determinado por el medio ambiente. Lee Harvey Oswald mató al presidente Kennedy en 1963 en la ciudad de Dallas, Texas. Agarraron a Harvey Oswald, estuvo 2 o 3 días que lo estuvieron investigando, e inmediatamente se formó un grupo de abogados para determinar e investigar su pasado, y descubrieron que lo criaron prostitutas a Lee Harvey Oswald, que fue un niño desechado por su familia, que después se fue a Rusia, etcétera, etcétera. Y entonces se forma un cuadro del defensor de la persona acusada para poder librarlo
de la pena capital o de la cárcel, atribuyendo su conducta a la locura. En lugar de la cárcel, determinamos que está loco y probamos que está loco, y que es el resultado de su medio ambiente, se escapa de la cárcel, de la muerte, y se va a un hospital psiquiátrico de por vida. Y ahí lo drogan hasta que se muera. Entonces, vean cómo se ha sustituido todas estas cosas, tratando de atribuir al ser humano la responsabilidad, de evadir del ser humano la responsabilidad. La responsabilidad humana ya no es tomada en cuenta en los nuevos sistemas judiciales debido a la influencia de estas perspectivas seculares. ¿Dónde podríamos encontrar entonces, damas y caballeros, la responsabilidad humana en un sistema que argumenta, sígueme con cuidado, que nuestras acciones son el resultado de la herencia y el medio ambiente? Entonces, no somos responsables, ¿no? Fue mi mamá, mi papá, mis hermanos que me hicieron así, donde me levantaron de la basura, etcétera, etcétera. Yo no soy responsable. Vamos a terminar leyendo en el libro de Ezequiel, capítulo 18, lo que la Biblia dice acerca de la responsabilidad del ser humano. El ser humano, de acuerdo a la Biblia, tú y yo somos responsables de nuestra conducta. Ni tu papá, ni tu mamá. Dime lo que quieras de tu papá, dime lo que quieras de tu mamá, dime lo que quieras si te violaron cuando eras niña, cuando eras joven. Somos delante de Dios individualmente responsables. Y cuando estemos en el día del juicio, porque vamos a ser juzgados los seres humanos por Dios, nadie podrá decirle a Dios: lo que hice fue por mi mamá, por mi papá, mis hermanos, el que me violó. Todas esas personas influyeron en mi carácter, influyeron en mi personalidad, por lo cual las acciones que yo cometí, soy libre de toda responsabilidad. Y ya Dios decía en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 14: pero si alguien engendra un hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, nos brincamos al versículo 17: apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, y de cierto vivirá. Versículo 20: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nunca, jamás